Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Predica la Palabra. Mi nombre es Alejandro Alvarado, para todas las personas que no me conocen. Y aquí estamos nuevamente para compartir de la palabra del Señor. Nosotros como cristianos y sobre todo los de habla hispana, celebramos el mes de la Biblia en el mes de septiembre. ¿Y por qué lo hacemos el mes de septiembre? Bueno, yo lo quiero dejar invitado a cada uno de ustedes para que pueda visitar nuestro canal y enterarse del por qué celebramos el mes de la Biblia en el mes de septiembre. Ahí estuvimos hablando en el video pasado de por qué celebramos el mes de la Biblia este mes. Y estuvo compartiendo con nosotros un video en esa ocasión el misionero Jim Masurek, que ahí nos mandó un video cortito acerca de la Biblia del oso. Pero el día de hoy lo tenemos en vivo y en directo. Bueno, para algunas personas no va a ser en vivo y en directo, quizás va a ser diferido porque quizás lo vayan a ver en otra ocasión. Pero lo tenemos en vivo junto a nosotros para conversar con él y hablar de un tema bien interesante, que es cómo Dios ha preservado su palabra a través del tiempo hasta el día de hoy. Vamos a estar conversando algo bien importante con él, así que quiero dejarlo invitado a cada uno de ustedes para que podamos compartir este tiempo. ¿Les parece? Vamos entonces. Bien, sí, está todo el sonido correctamente. ¿Cómo estamos? Directamente de Santiago de Chile. Muy bien, gracias Alejandro. Sí, efectivamente, mi nombre es Jim Masurek. Y yo soy, por si acaso, el suegro de Alejandro. Él está casado con nuestra hija mayor y es papá de nuestros 3 hermosos nietos mayores, los 3 de 7 que tenemos. Y sí, nosotros, mi esposa Esther y yo somos misioneros de la Corporación Asamblea de Dios. Y los últimos 40 años hemos estado trabajando aquí en Chile. Y yo también trabajo a través de América Latina como profesor en diversos seminarios teológicos. Y es un placer estar con ustedes hoy. Excelente, qué bueno que esté con nosotros. Para nosotros es la primera vez que estamos haciendo este tipo de formato de entrevista y todo el tema, porque uno siempre está solo haciendo el tema. Así que es bien interesante hacerlo de esta manera. Y el día de hoy, si las personas que nos están viendo, aparece ahí una barrita que va apareciendo de cómo Dios ha preservado su palabra a través de la historia y hasta nuestros días. Entonces, ¿por qué queremos conversar con el pastor misionero Jim Masurek? Porque además él es profesor, hace clases ha hecho clases en el Centro de Estudios Teológicos, también está encargado del tema de este ministerio llamado ISUM, que es bueno, mejor, ¿por qué no lo explicas tú? Porque yo la verdad es que... Ok, bien. ISUM es el Instituto de Superación Ministerial y es una escuela teológica avanzada para pastores, para personas que ya cursaron un instituto bíblico y ya llevan algunos años en el ministerio y desean superarse. Y este programa da licenciatura. Y luego tenemos otro programa posterior a ese de nivel de maestría. Eso lo hacemos en conjunto con Global University, es una maestría totalmente acreditada en Estados Unidos con su Ministerio de Educación, y también hago clases en ese nivel. Bien, entonces, aprovechando que tenemos a un profesor con nosotros, ¿qué les parece si conversamos de este tema del cual estamos hablando en este mes de septiembre, que es celebrando el mes de la Biblia? Entonces, obviamente que nosotros conocemos que la palabra del Señor, obviamente en el Antiguo Testamento, las personas que obviamente existían en ese tiempo no tenían una Biblia como la que nosotros tenemos hoy en día. Muchos de ellos recibían una conversación directa o un mensaje directo de parte de Dios. Pero una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, es en el libro de Nehemías, cuando leen una escritura donde se la leen a todo el pueblo. Entonces, vamos hablando un poquito de la historia de cómo va surgiendo esto de
de la comunicación de Dios con el hombre y a lo que tenemos hoy en día, que es su palabra ya escrita y en forma física, ya en diferentes formatos también. Bueno, en verdad, el tema de la Biblia es el tema más interesante que existe en cuanto a literatura. La Biblia es el libro más publicado de la historia de la humanidad, pero cuando uno estudia la historia de la Biblia y se da cuenta de cómo fueron los orígenes de la escritura, cómo fueron personas en Israel escribiendo las palabras del Señor, cómo estas palabras se fueron transmitiendo, preservando, copiando, reproduciendo a través del tiempo. Y cuando uno acumula todas las evidencias sobre todo este proceso, ve que fue un proceso perfecto, perfectamente hecho. No hay contradicciones, no hay errores. Es algo en verdad maravilloso. Hablabas del Antiguo Testamento. Hay una característica del Antiguo Testamento que pocos saben, y es que, bueno, en esos tiempos poca gente sabía leer y escribir. Leer y escribir era un arte especial, y había gente que eran profesionales para la escritura, los escribanos. Y entonces, en una cultura donde la mayoría de la gente no sabía leer. Así que, ¿qué hacía? Que es poético. Obviamente los salmos, proverbios son poéticos, pero también, por ejemplo, los libros de los profetas. Usted lea Isaías, Jeremías, va a ver que es poesía. ¿Por qué? Porque así era más fácil para un padre recordarlo y ir enseñándolo a sus hijos, y así se fue transmitiendo. Y ya a pasar el tiempo, al llegar al Nuevo Testamento, donde hay más gente que sabe leer y escribir, el estilo de escritura también se va cambiando. Pero es maravilloso ver cómo los diferentes manuscritos que se van encontrando dan un testimonio fiel a la integridad de las escrituras a través de los tiempos, y cómo Dios tuvo su mano sobre su palabra. Bien, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención es que, claro, las personas no tenían la Biblia, y como tú decías en lo que nos estabas hablando, es que había gente que no tenía educación, o sea, no sabía leer ni escribir, pero tenían al profeta, o tenían en este caso, vámonos más antiguamente, a Moisés o a los sacerdotes para tener, por decirlo así, una comunicación con la palabra de Dios. Esa era como su Biblia, por decirlo de alguna manera. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Sí, la transmisión oral, verbal, fue muy importante en la antigüedad, porque la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Moisés sí sabía leer y escribir muy, muy bien, porque él fue criado ahí en el palacio del faraón de Egipto, tuvo la mejor educación posible. Pero la gente común y corriente, en su mayoría, no sabía leer y escribir. Así que había que aprender, memorizar y recitar. Y por eso se hablaba en la ley, se habla de que los papás tienen que hablar de estas cosas de la ley del Señor a sus hijos, cuando se levantan, cuando salen, cuando entran, cuando van por el camino, cuando se van a acostar de noche. Y había todo un ejercicio muy común, diario, de repetición. Y se repetían las historias grandes, la historia de el éxodo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, en fin. En Israel se celebraban fiestas para recordar estas cosas. Así que la transmisión oral fue muy eficiente y funcionó muy bien. Y luego, ya cuando todas estas cosas se van escribiendo y uno va comprando escritura con escritura, y con el pasar del tiempo ve que no hay contradicciones, no hay errores, no hay problema, porque la mano del Señor estuvo muy presente en todo ese proceso. De hecho, una de las cosas que a mí me llama la atención, que en muchos de los profetas se da algo parecido. Por ejemplo, en el caso de Ezequiel, yo lo estoy tomando del capítulo 36, cuando dice, entonces vino a mí la palabra del Señor, y también expresiones como, por lo tanto, el Señor diciéndole a Ezequiel, dile a la casa de Israel, así dice el Señor. O sea,
como lo que estamos conversando, esa transmisión oral, o sea, era efectiva de parte ya sea de Moisés o en este caso de los profetas. Claro, los profetas no eran como otros escritores como Samuel, que era más que nada un historiador, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nos contó lo que pasó en el tiempo de Josué, de los jueces, de Ruth, durante su vida. Los profetas eran voceros de Dios. Entonces, en los libros proféticos es muy frecuente, escuchamos algo como, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y cita el mensaje que Dios le ha entregado. Obviamente sí entendemos que cada persona, cada profeta va a repetir o dar expresión al mensaje que Dios le había puesto en su corazón y en su mente, usando el lenguaje que él tiene, usando el vocabulario que él tiene. Si uno compara cómo escribe el profeta Isaías con cómo escribe el profeta Amós, por ejemplo, usted va a ver que cada uno tiene un estilo, pero están repitiendo con fidelidad el mensaje que Dios les dio. Claro. Porque otro detalle que también me llamaba la atención viendo el mismo libro de Nehemías, lo que yo te comentaba adelante, es donde que Esdras leyó la ley de Moisés, o sea, ahí ya tenían algo escrito que se compartió al pueblo. Obviamente, porque en Nehemías eso ocurre más o menos 440 años antes de Cristo. Uh-huh. Moisés había vivido 1000 años antes de eso. 1400. O sea, ya tenían algo de escrito en esos tiempos. Ya lo habían tenido 1000 años. Ya habían copias. Se guardaban copias en el templo. Cuando el rey Josías hizo la limpieza antes de Nabucodonosor, ¿ya? El rey Josías encontró una de las copias de la ley y lo leyó. Hubo una cantidad de instancias cuando el hallazgo de una copia de la ley produjo un verdadero avivamiento. Y lo interesante cuando en el caso de Nehemías que tú dice ahí que él leyó al pueblo, y luego dice, y otro puso el sentido, o sea, hubo que hacer una traducción oral, porque lo escrito estaba en hebreo, pero la gente que había vuelto de Babilonia después de un exilio de 70 más años en Babilonia, esa gente volvió hablando arameo y no entendían el hebreo. Y entonces se lee en el hebreo y se traduce al arameo para que la gente pudiera entender. Entonces, en el exilio igual se llevaron, no sé, aquí pregunto de la ignorancia, ¿se llevaron copias para los que fueron exiliados? Me parece que sí, porque cuando tú lees el libro de Daniel, ahí por el capítulo 9, si recuerdo bien, él dice que él había visto en el rollo de Jeremías la profecía sobre el número de años que iban a estar, y vio ahí que Dios le había dicho a Jeremías que iban a estar 70 años. Y él se da cuenta, cuando ya llevaba justo 70 años, estaban por cumplir 70 años en Babilonia, él entonces se pone a orar y luego Dios le da visiones de lo que va a pasar en el futuro, y los últimos capítulos del libro de él tratan de eso. Pero en el libro de Daniel reconoce que él leyó el libro de Jeremías. Lo que me llama mucho la atención esto, ¿por qué? Jeremías fue un contemporáneo de Daniel. A Daniel lo sacaron de Jerusalén cuando era un lolo, un joven de 15, 16 años, ¿no es cierto? Cuando fue llevado en el año 605 en la primera invasión caldea. Y ya Jeremías era un hombre adulto, uno que estaba ya predicando y profetizando en Jerusalén, ya quizás tenía 40 años o algo así. Yeah. Era mayor que él, pero Daniel en su juventud muy posiblemente había visto al profeta Jeremías ahí en las calles de Jerusalén. Eso es totalmente posible. Eran de la misma ciudad. Y Jeremías era una figura muy pública, llamaba mucho la atención porque era un profeta que se paraba ahí a predicar y que le predicaba al mismo rey. Uh-huh. Entonces, cuando Daniel
es llevado al exilio y luego otros como Ezequiel y otros, porque hubo 3 deportaciones hasta Babilonia, en alguna de esas 3 deportaciones, alguna persona, Dios sabe quién, agarró el rollo, una copia del rollo de Jeremías y se los llevó a Babilonia para que tuvieran esa palabra del Señor, para que supieran que no iban a estar ahí para siempre, sino solo por 70 años. Y Daniel reconoce, y él ya cuando él está viejito, tiene como 85 años de edad quizás, él lee en el libro de Jeremías. Eso me indica que también hubo un reconocimiento inmediato, muy temprano, de la inspiración del Espíritu Santo sobre esas palabras. Y ese rollo de Jeremías había que cuidarlo, había que protegerlo, había que guardarlo porque era palabra de Dios para ellos. No, o sea, no tuvieron que pasar 500 años para que le pusieran color a la cosa, decir este libro sagrado. No, hubo un reconocimiento inmediato. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Wow. Cuando, por ejemplo, Pablo cita a palabras que su buen amigo Lucas había apuntado en el Evangelio de Lucas, y Pablo cita eso y lo llama la Escritura. Cuando Pablo dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario, y eso lo llama Escritura. Verás que la frase, no pondrás bozal al buey que trilla, eso es de Moisés, eso está en Deuteronomio. Claro. Pero la frase, digno es el obrero de su salario, es una frase de Jesús. Y el que lo incorpora en el Evangelio fue Lucas. Entonces, Pablo cita algo escrito por Lucas, que fue su contemporáneo, Claro. y lo llama Escritura. Entonces, no hay que pensar de que no es que la Biblia son unos libros que la gente escribió y que eran libros ordinarios, comunes y corrientes, y después de tantos siglos la gente le fue poniendo color y fue creciendo una suerte de mitología. No. El efecto del Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras produjo un resultado de un reconocimiento inmediato. Es que yo creo que ahí también como lo que va diciendo, o sea, lo que yo puse ahí de que Dios ha preservado su palabra a través de la historia, o sea, esa casualidad que podríamos llamarle nosotros de que se llevaron una copia a Babilonia y que luego cuando Daniel estaba más viejito la encontró y dijo, wow, o sea, aquí hay algo interesante. No, uno podría decir, una casualidad que se dio, o sea, es el Espíritu Santo guardando su palabra, obrando y obviamente haciendo de que tome el curso que Dios obviamente quiere que se vaya dando de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Y Daniel leyó las palabras de Jeremías reconociendo estas son palabras con autoridad. Esta no es la opinión de Jeremías, esta es la palabra de Dios. Exacto. Y él creyó esa palabra, lo tomó como una profecía auténtica, palabra de Dios. Eso es lo importante. Ahora, lo que es súper tremendo con la Biblia es darnos cuenta que a pesar de los siglos que van avanzando, podemos nosotros hoy decir con mucha confianza que lo que está en este libro, estas son las palabras que dijeron en el principio, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque simplemente el texto no ha sufrido grandes cambios. Y una de las cosas una de las cosas que son interesantes es que las copias que se han ido haciendo, que se fueron haciendo sobre la Biblia, no se pueden comparar como, por ejemplo, los escritos de Homero, no sé, de esos antiguos que sus copias vinieron a recién aparecer luego de siglos. O sea, acá las copias de la Biblia como que salía un libro y se copiaba, o sea, era como al instante, algo así como tenemos que guardar esto. Sí, así es. Mira, hay una superabundancia de evidencias de esto. Entonces, por ejemplo,
No sé si algún joven universitario, estudiante de filosofía, quizás escuche esto, pero yo a un alumno de historia o de antropología, que si yo le preguntaría, ¿usted ha leído La República de Platón, por ejemplo? Ujú. Esa es una obra de filosofía muy histórica, muy importante, que se da en todas las universidades del mundo. La República de Platón, donde Platón discute lo que es justicia, en fin, en fin, en fin. Bueno, pero ¿y cuándo vivió Platón? Aproximadamente 350 años antes de Cristo. Ya. ¿Cuál es la copia más antigua de la República de Platón que la historia ha encontrado? Es de más de 900 años después de Cristo. Wow. O sea, pasaron más de 1400 años, perdón, 1200 años entre la composición original de la República de Platón, y de ahí se hizo una copia, hicieron copias y copias de las copias y copias de las copias, pero todas esas copias se han perdido. Algunos fragmentos, algunos pedacitos chiquititos, pero en cuanto a una copia ya completa con todo el texto de la República de Platón, lo mejor que se ha encontrado es de 900 años después de Cristo. ¿Cómo uno puede saber en verdad qué decía la República? ¿No? Y cómo uno puede tener confianza, por decirlo así, si eso que se está diciendo es verídico. O si alguien se le ocurrió, pongámosle esto. Entonces aquí está la ironía. Hay gente que critica la Biblia y dice, no, la Biblia no sabemos si eso fue o no fue porque no es el original, sí, es una copia. Pero sí le toman en serio la República de Platón. Claro. O Ética de Aristóteles. Es el mismo problema. También la única copia entera de esa obra de Aristóteles es de como 900 a 1000 años después de Cristo. La verdad es que nadie sabe qué dijo Aristóteles. La verdad es que nadie sabe qué fue lo que exactamente dijo Platón. Ha pasado demasiado tiempo. Pero con la Biblia, tenemos copias mucho más cercanas al tiempo de la composición original. Y cuando comparamos las copias tempranas con las más tardías, vamos a ver que entre uno y otro, aunque haya 1000 años de distancia histórica, no hay diferencias. Uh-huh. Entonces ahí no se ven, no se ven casualidades, no se ven buenos que se dio así. No, ahí uno ve el poder de Dios obrando, cuidando su palabra. Cuidando su palabra. De repente en algún manuscrito en particular se ve que aquí sí hay una pequeña diferencia. Omitió una letra o una palabra. Exacto, o sea, así. No, pero nada que vaya a cambiar nada, o sea, ninguna doctrina está en juego. No es que, aquí hay una copia que nos va a decir que Cristo no fue el Hijo de Dios o algo. No. Eso no existe. Y solo la Biblia tiene este tipo de currículo. Ninguna otra obra de literatura clásica antigua, sea la obra de Confucio o mitología griega o de la Ilíada de Homero, no importa. Hay grandes contradicciones en esos casos, pero con la Biblia no las hay. Eso es lo que cuando estudiábamos orígenes bíblicos era lo que me volaba la cabeza de entender eso, de cómo Dios fue guardando su palabra y es tan fiel, es tan fidedigna. O sea, no hay algo que claro, hay mucha gente que la critica, como decías tú, pero no, copias de copias que dan fidelidad de que es la palabra del Señor, o sea, es la palabra de Dios. O sea, cómo hay coherencia de siglos de escritores que escribieron en un siglo a otro y tienen el mismo contacto, es como si lo hubiera escrito una pura persona. Entonces eso es lo interesante. Ahora, obviamente que no vamos a poder abarcar todo el tema, porque es interesante hablar de la Biblia. Yo no sé, solamente en el Antiguo Testamento uno podía quedarse y obviamente que podríamos estar todo el día hablando de eso, pero pasemos un poquito a lo que sería el periodo ya del Nuevo Testamento, porque ya ahí obviamente ellos ya tenían lo que sería la Torá, o sea, la ley, en donde ellos, los judíos se basaban, y ahí es donde aparece Cristo, obviamente a cumplir todo lo que estaba escrito.
Entonces, ya aquí pasamos a otro tiempo donde ya sí, aquí habían escritos bíblicos en la cual la gente ya se guiaba por eso, o sea, sobre todo lo que eran los fariseos. Entonces ellos como que tomaron este exilio cuando fueron llevados al cautiverio, cambiaron su forma de entregarse a los ídolos, pero creo que aquí se pusieron un poquito más legalistas y empezaron a cumplir la ley de una manera bien exagerada. Sí, mira, pasaron varias cosas con la destrucción del templo en Jerusalén. Y luego en el exilio babilónico se fue gestando lo que se llama el judaísmo rabínico y no templario, porque no habiendo templo, los sacerdotes no tenían en verdad mucho que hacer, no había altar, no había ofrendas, no habían fiestas, estaban en Babilonia. Uh-huh. Entonces se preservaba la fe judía por medio de sinagogas. Se fueron creando estas cosas que se llaman las sinagogas, las pequeñas congregaciones comunitarias. Si habían 10 hombres de la nacionalidad judía, de 10 familias representadas, 10 hombres, con 10 hombres se podía plantar una sinagoga y nombrar un presidente de la sinagoga. Y ahí llegaban estas personas que hoy los conocemos como rabinos. Eso se fue dando en el tiempo que estaban en el exilio. En Babilonia nació eso. Ya, ok. Y aún después, cuando volvieron y levantaron el templo de Zorobabel, el templo volvió a entrar en funciones, pero ya el judaísmo rabínico se había establecido. Y cuando 400 años después de eso, en el tiempo de Jesús, está el templo, hay sumo sacerdote, hay ofrendas, hay fiestas, hasta fiesta de tabernáculos, todo eso se está haciendo, pero también habían sinagogas. Ya. Yeah. Entonces, ahí tenemos instancias de Jesús en la sinagoga de Nazaret, en la sinagoga de Capernaum. O sea, ya se había establecido eso. Y luego cuando llegaron los romanos en el año 70 y destruyeron el segundo templo, cosa que hasta el día de hoy sigue destruido, el judaísmo sobrevivió y siguió y sigue hasta hoy por medio de las sinagogas. Y en cada sinagoga había que tener rollos, fieles copias de la ley de Dios, de la Torá. Uh-huh. Y la disciplina que tenían estas personas para copiar, para hacer una copia de la ley, es una disciplina que para nosotros en el occidente nos sorprende, porque cuando iban a hacer una copia del documento, no solo leían y copiaban, luego venían otros inspectores y contaban cuántas palabras tiene el original y cuántas palabras tiene la copia. Claro. Ok. ¿Cuántas letras tiene el original? ¿Cuántas letras tiene la copia? Y la copia no solo era copiar las palabras, sino que tenía que ser casi como una fotocopia. O sea, si en el original esta letra es más grande, en la copia también tiene que ser un poquito más grande. O sea, cada aspecto artístico del original se reproducía en la copia. Si encontraban 2 errores en un rollo, se quemaba el rollo y se volvía a partir de nuevo. No había tolerancia cero de errores. Y por eso entonces tenemos una confianza absoluta Uh-huh. en la transmisión textual del Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento, los monjes católicos que hicieron las copias, no, ellos no tenían esa misma disciplina. Y ahí ha entrado un poco más de ciencia para ir viendo dónde algún monje por ahí se equivocó en alguna cosa. Bueno, eso lo vamos a dejar a un lado y hacemos lo posible para seguir la línea mayoritaria del texto. Uh-huh. O sea, por ejemplo, lo que tú decías de que había una persona encargada en la sinagoga de leer estos escritos, Sí. la ley. Por ejemplo, en el caso de cuando Cristo aparece en escena y lo que nos hablan los evangelios, cuando tomó el libro de Isaías, le dieron a leer a él. O sea, ahí la pregunta era un rabino.
Era considerado un rabino, un maestro. Ok. O sea, ya él tenía ese... A veces la gente le decía rabí, que es rabino. Claro. Correcto. Ok. Entonces, por eso él tuvo que, tenía la potestad, por decirlo así, o la autoridad de leer el libro. O sea, Sí. qué buena. Entonces, claro, en esos tiempos ya se ocupaba el tema de los escritos, y ya cuando se cerró, por decirlo así, el Nuevo Testamento y se hizo la compilación de todos los libros del Nuevo Testamento, quizás juntándolo con el Antiguo también. Bueno, el canon, o sea, la colección de libros reconocidos como divinamente inspirados, eso es lo que significa canon. La palabra canon originalmente es una palabra egipcia que significaba una regla de medir, pero se llegó a entender como la colección de libros reconocidos ampliamente como inspirados por Dios y apropiados para el culto. El canon del Antiguo Testamento, eso quedó ya muy bien definido como 200 años antes de Cristo, en un proceso hecho por lo que se llamaba el Gran Sanedrín, como la Corte Suprema de la gente judía, y Flavio Josefo, entre otras personas, daba testimonio de eso. Así que eso lo sabemos, que el canon del Antiguo Testamento ya estaba bien definido. El canon judío nunca incluía estos libros apócrifos que ahora están en la iglesia, en la Biblia católica, como Macabeos o Susana o Tobías o algo así. No, esos nunca fueron parte del canon hebreo. Hasta el día de hoy no lo son. Por ejemplo, la duda que tengo, ¿deuterocanónico es lo mismo? Mira, deuterocanónico significa los libros, significa segundo. Entonces, porque yo tenía una Biblia que me aparecían esos libros de Tobías, de Macabeo, de Judith. Sí, esos libros se fueron escribiendo en el periodo de silencio entre 400 años de Cristo, antes de Cristo, y el nacimiento de Jesús. En ese periodo se escribieron estos libros que ni los mismos judíos jamás reconocieron autoridad, porque ahí sí que hay errores y contradicciones y cosas así, es cosa de estudiarlos para verlo. Pero el punto que decía es que el canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado en el tiempo de Jesús. Tú preguntabas por el Nuevo Testamento. Claro. Eso se cerró con la escritura del Apocalipsis. El mismo Apocalipsis termina con esa palabra, el Señor cierra el libro. El que le agregue. No agregues nada a esto. El que agrega estas palabras le va a ir muy mal, en fin. Y vemos con el pasar de los años que las iglesias, a pesar de estar en gran persecución, porque el Imperio Romano fue muy hostil a la iglesia cristiana en ese tiempo, en el tiempo del Apocalipsis, obviamente desde Nerón en adelante la iglesia sufrió muchísimo y pasó por los próximos siglos. Los próximos 300 años, 250, 300 años fueron muy peligrosos, pero a pesar del hecho de que había persecución, a pesar del hecho de que los romanos buscaban y quemaban las Biblias que encontraban, a pesar del hecho de que los hermanos en una parte del mundo no podían tener diálogo con hermanos de otra parte, los hermanos en Egipto no tenían contacto con los hermanos en Italia, o en Siria, o qué sé yo. A pesar de todo eso, llegaron a conocer entre sí copias de los libros inspirados. Y ya la primera evidencia de el reconocimiento del canon es una cosa que se llamaba el canon muratoriano, o el fragmento muratoriano, por un documento que contenía esta lista de libros reconocidos, que era como del año 150 después de Cristo. Uh-huh. Así que no tantos años después de la vida de Juan, ya las iglesias estaban organizando en cuanto a esa lista de los libros reconocidos. Y ya fue en el tiempo de Atanasio de Alejandría, por el año 310 o algo así, no recuerdo la fecha exacta, cuando
se publicó lo que eran la lista de los 66 libros que tenemos hoy en la Biblia. No es que ahí recién se decidió, simplemente por la conversión de Constantino había oportunidad y libertad para enviar un documento por todo el mundo, a todas las iglesias, declarando, esta es la lista de los libros que reconocemos. Entonces, por ejemplo, en ese periodo ya las cartas de Pablo se estaban usando. Eminentemente, claro que sí. Y eso lo sabemos porque había esta literatura que se llama la patrística, que son las cosas que escribieron grandes líderes de la iglesia desde el tiempo del apóstol Juan. ¿Ya? Ignacio, Policarpo que fue un discípulo de Juan, y claro, otros, después, qué sé yo, Justino Mártir, Ignacio, Ireneo, en fin, Orígenes, Atanasio, Agustín, todos en sus diferentes cartas y sermones iban haciendo mención y citando palabras de las cartas de Pablo y qué sé yo. Hay muchísima evidencia en esa literatura patrística sobre el texto del Nuevo Testamento, porque lo citaban. Entonces, y lo que ellos citaban es lo mismo que tenemos en nuestra Biblia. Ahora, quizás saltándonos ya, yo dije, o sea, aquí podríamos abarcar todo el día hablando de esto, pero uno trata de hacerlo más reducido. Saltémonos un poquito a lo que sería el descubrimiento que se hace de los rollos del Mar Muerto, de las cuevas de Qumran y todo el tema. ¿Qué es lo que trajo como la importancia que trajo ese descubrimiento, que fue en el 1946, si no me equivoco? Fue en el 47, creo que sí. Fue claro. Justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Justo en el tiempo cuando Israel estaba recuperando su tierra. Sí, los rollos del Mar Muerto es uno de los hallazgos de manuscritos bíblicos más importantes de todos los tiempos, pero no era el único hallazgo, porque después de la vida de Cásido de Reina y la Biblia del Oso, en el siglo XVIII, XIX y XX, hubo una cantidad de descubrimientos de manuscritos bíblicos más antiguos que los que hasta entonces se tenían en mano. Los del rollo del Mar Muerto son súper importantes porque era una comunidad de judíos, digamos, independentistas, o sea que se separaron, encontraron que Jerusalén era una ciudad muy corrupta, muy mundana, y ellos eran como monjes, por decirlo así, y se fueron a vivir ahí al lado del Mar Muerto en una comunidad llamada Qumran, y eran bibliotecarios y coleccionaban literatura y coleccionaban copias de libros bíblicos. Y cuando vino la invasión romana, ellos tomaron sus rollos, los metieron en unas urnas de barro y los metieron en unas cuevas para preservarlos de la destrucción. Ellos fueron básicamente eliminados y el tesoro que habían escondido en esas cuevas ahí se quedó ya durante casi 2000 años, hasta 1947. Uh-huh. Y ahí está una historia como estos niños pastores que estaban buscando una ovejita que se le había escapado, o un cabrito que se había metido en la cueva, tiran una piedra a la cueva para tratar de espantar al animalito y sienten que se rompe un jarro y se van a meter y ahí están. Mire, entre otras cosas, por ejemplo, el libro del profeta Isaías. Isaías es el libro profético más extenso que hay en el Antiguo Testamento, con 66 capítulos. Y cuando Cásido de Reina hizo su trabajo de traducción, él usaba los mejores manuscritos hebreos que él tenía a su alcance de la profecía de Isaías, pero eran de varios siglos después de Cristo. Pero con los rollos del Mar Muerto encontramos copias de Isaías que son de varios siglos antes de Cristo y mucho más cercanos a Isaías. Y cuando uno compara
los rollos del Mar Muerto, con las cosas que usó Casio de Reina, a pesar de los varios siglos de diferencia en el tiempo, no hay diferencia en el texto. Como decía, es que los judíos eran muy, muy, muy disciplinados en el trabajo de hacer copias. Y fue maravilloso, se encontraron 3 copias del rollo de Isaías entre los hojarrones de Qumran y todos idénticos, todos iguales. Así que sí, lo de los rollos del Mar Muerto, increíble. También se encontraron grandes códices, grandes copias de la Biblia entera que se habían hecho en el tercer siglo, como el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino. Se encontraron muchos papiros en diferentes puntos de Egipto, que eran copias de los evangelios y las cartas de Pablo, hechos en papiro, o sea, ya estamos hablando de 120 a 300 años después de Cristo, lo más temprano que hay. Todas esas cosas se han ido encontrando en los últimos siglos, los últimos 200, 300 años, y todos después de la Biblia del Oso, pero no hay gran cambio, no hay grandes contradicciones. Y todo esto es simplemente confirmación de cómo Dios ha tenido su mano sobre su palabra todo este tiempo. Yo te preguntaba sobre un personaje que vimos en este estudio de los orígenes bíblicos que le llamábamos el Indiana Jones Tischendorf. Háblanos un poquito de ese personaje. Bueno, Tischendorf era un joven de Austria que a mediados del siglo XIX, por el año 1840 y algo, sí recuerdo bien, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ese tiempo, a mediados del siglo XIX, se interesó mucho en manuscritos bíblicos. Y sospechaba que hay más manuscritos allá que aún no se han encontrado. Así que él se puso a explorar por el Medio Oriente y llegó al monte Sinaí. Y en ese lugar donde se cree que fue el lugar donde estuvo la zarza que ardía y no se consumía, que vio Moisés ahí en Éxodo capítulo 2, ahí la iglesia ortodoxa, que es semejante a la iglesia católica, pero la iglesia ortodoxa, que en esos años estaba bajo la dirección del patriarca ortodoxo que estaba en Moscú, Rusia, porque la iglesia católica romana tiene su sede en Roma y la iglesia greco-ortodoxa tuvo inicialmente en Constantinopla, o lo que es hoy Istambul, su jefatura, y luego con la conquista islámica de todo eso pasó a Rusia, ¿ya? Entonces, había un monasterio ahí que estaba bajo el control de los monjes de la iglesia griego-ortodoxa que era gobernada desde Rusia. Y según la historia, Tischendorf entra a ese monasterio y ve que tiene una biblioteca y ve que ahí hay manuscritos y manuscritos que él no conocía, manuscritos antiguos. Pero lo más increíble fue que él en un momento fue a la cocina donde los monjes estaban preparando comida y tienen un canasto lleno de unos papeles viejos que usaban para encender el horno. Y él metió la mano en el canasto, sacó uno de esos papeles y era un rollo de pergamino con una copia en griego de una parte de una de las epístolas de Pablo, una copia hecha quizás 300 años después de Cristo, y vio que lo estaban quemando, pues. ¿Qué están haciendo? No, que no puede ser. Y él entonces discutió ahí y pidió poder quedarse con lo que estaba en el canasto. Y al fin le dieron eso. Y uno de los monjes dijo, bueno, pero yo tengo un libro más grande que eso, lo tengo guardado. Y fue y lo buscó y ahí estaba lo que se llama hoy el Códice Sinaítico, que es la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis,
en griego, con el Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta, y el Nuevo Testamento en griego. Y es la Biblia más antigua que se ha encontrado en todo el mundo. Y hubo toda una aventura, toda una historia de lo que Tychenov tuvo que hacer para recuperar eso. Es de película, en verdad que sí. Es mejor que cualquier cosa que haya hecho Indiana Jones. Claro. Les aseguro que sí. Así que estúdielo. Sí, El no Códice sé. Sinaítico. Es súper interesante ese personaje. La verdad es que, como te decía, es bien introductivo, o sea, es bien bueno aprender todas estas cosas porque de repente uno como que le pierde eso de lo que todo lo que ha pasado, la escritura, la palabra del Señor para llegar a lo que nosotros tenemos en nuestras manos en el día de hoy. Ahora uno aprieta un botón y tiene ya una Biblia en diferentes versiones, Biblias para niños, en fin, o sea, pero todo lo que tuvo que pasar la palabra del Señor para que nosotros la tuviéramos hoy en día de forma física. Hay que decir algo ahí. Lo que no debemos olvidar es que todo este proceso, sí, la mano de Dios estuvo encima de todo eso, pero también este proceso no fue fácil. Claro. Y es un proceso que a mucha gente le costó la vida. Porque antes que existiera la imprenta, que se inventó en el 1450, por ahí más o menos, la imprenta Gutenberg, antes de eso, todas las cosas eran copiadas a mano y eran de gran valor y de alto costo. Tener una Biblia era muy difícil. Y hubo tantas instancias en la historia, en las persecuciones romanas, qué sé yo, cuando gente que odiaba a Cristo y a la fe cristiana procuraba destruir todas las copias de la Biblia que hubo. Y hubo mucha gente que dio la vida, se sacrificó para proteger y cuidar, para que tú y yo tuviéramos este libro en nuestra mano. Y con la cantidad de versiones, como usted ve a mi espalda, que ahí tengo como 6 Biblias más. Entonces, estamos asombrados por lo que Dios hizo y estamos agradecidos por nuestros hermanos que vivieron en un tiempo mucho más difícil que el nuestro. Y nosotros hoy debemos valorar la oportunidad que tenemos. Tenemos más Biblias que nadie en la historia. Jamás han habido tantas Biblias en el mundo como hoy. Y somos la generación más privilegiada, más bendecida de todos los tiempos. Y pensar que hay gente que deja pasar días y semanas sin leer la Biblia es una tragedia, porque hay personas que lo han dado todo. Yo estuve una vez en un país donde hay persecución y conocí a un pastor que tenía parte del Nuevo Testamento fotocopiado, y eso fue en el año 2001. Wow. Entonces, todavía quedan lugares donde no hay mucho acceso a la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, le invito a que la lea más y que agradezca al Señor cada minuto que la está leyendo. Amén, exacto. Ahora, esta es una pregunta ya que quizá algunos la discuten un poquito. ¿Cuál es la mejor versión que tenemos hoy en día? Algo, no, yo soy de la Santa Reina Valera, no, yo soy de la Biblia de las Américas. Bueno, lo importante es que uno lea la Biblia. ¿Y por qué hay diferentes versiones? Bueno, hay 2 razones. Uno, a nosotros nos interesa mucho saber al ínfimo detalle cuál fue el texto original de la Biblia, cada palabra de cada versículo. Y aunque queda poco o casi nada que está en discusión si la palabra fue esta o fue esta, hay descubrimientos que se han ido haciendo, que han ido puliendo eso un poco. Reina Valera, como ustedes saben, Reina hizo su trabajo en el 1569, antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, antes de Tischendorf, antes de todas estas cosas que hemos estado hablando. Y esos descubrimientos han arrojado luz sobre una cantidad de pequeños detalles
no tienen ninguna importancia doctrinal, simplemente son detalles. Pero como creemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, cada letra, cada marca, cada acento importa. Ujú. Sí. Así que han habido nuevas versiones por causa de lo que se llama la crítica textual, el reconocimiento del texto. Pero más que eso, porque el idioma cambia. El español que usamos nosotros no es el español que usaba Cásido de Reina en 1569. Usted lo sabe. Si ha leído alguna vez el Quijote, ya sabrá de lo que estoy hablando. El español que está de Cervantes en el Quijote, esa gente no hablaba como nosotros hablamos hoy. Nosotros nos decimos vuestra merced y por ventura y qué sé yo. Entonces, para actualizar el texto de la traducción a un nivel más comprensible del idioma, por eso periódicamente se están haciendo pequeños ajustes al texto. Por ejemplo, en la Reina Valera 60, una palabra que se usa mucho es concupiscencia. Ujú. Sí. Pero hoy, en América Latina, en el año 2025, yo no recuerdo haber escuchado a nadie usar esa palabra en alguna frase, no sé, en los últimos 30 años, 40 años, no sé cuántos. Pero, o sea, entonces se busca una palabra que traduce bien el sentido de la palabra griega o hebrea original, pero empleando el vocablo que sí es más de nuestro tiempo. Entonces, si Cristo no viene antes, el español capaz que vaya cambiando más y más en el futuro y va a ser necesario hacer algunos ajustes a las traducciones bíblicas porque la intención y el deseo de Dios nunca ha sido que su palabra sea un misterio. Ujú. Claro. El deseo de Dios siempre ha sido que su palabra sea recibido y comprendido por las personas. Exacto. Dios no está jugando con nosotros. Dios no tiene un montón de crucigramas imposibles escondidos en el texto, Sí. o mensajes ocultos, o Descubra la enigmas. palabra. Claro, busca palabra en Exacto. diagonal, Claro. de abajo hacia arriba. No. No, Dios no está tonteando con nosotros. Él quiere que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así es. Y para que cumpla esa función tenemos que poder leerla y entenderla. Ujú. Y por eso, por ejemplo, cuando se escribió el Nuevo Testamento, habían dos formas de hablar el griego clásico de los filósofos y el griego koine, que era la vox populi, el griego común y corriente de la feria, del mercado. El del pueblo. Los evangelios y las epístolas, todos los testamentos se escribió en el griego koiné, el griego del pueblo, no en el griego de Aristóteles y de Platón. ¿Y eso qué nos dice? Que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que su palabra sea accesible. Y por eso hay nuevas versiones y es bueno. ¿Qué versión me gusta a mí en español en este tiempo? Si me va a preguntar. Mi favorita es la Nueva Biblia de las Américas. Es una traducción muy fiel y es muy comprensible. Ahora, hay otras que también ayudan mucho y es bueno tener varias versiones e ir leyendo, Claro, y sí. comparando. No es que hay que tener una sola Biblia. Yo uso la Reina Valera 60, uso la Nueva Biblia de las Américas, uso la Nueva Traducción Viviente y uso la Biblia en lenguaje actual. Yeah. Todas esas versiones a mí me ayudan y me sirven para tener una idea bien completa de lo que el escritor quería decir. Ahora, si tiene la Biblia del Mormón, ahí tenemos un problema. No, eso es otra cosa. El libro de Mormón no es una Biblia, Claro, es ahí otra sí. cosa. Eso es otra cosa. Eso es tema para otro conversatorio. Hablamos de los mormones. En Chile, yo no estoy seguro, ¿ya tienen la Biblia para el pueblo mapuche? Oh, sí. ¿Sí? El Nuevo Testamento. Ah, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en Mapudungun, no, eso salió ya hace como 15 años más o Ah, menos. ya. Sí. Ok. Ujú.
Sí, algo sabía de eso, así que... La primera gran obra de literatura impresa en el Mapudungun de todos los tiempos. Qué buena, excelente. Y así que vaya creciendo. Estamos agradecidos por este tiempo, por este momento. La verdad es que ha sido como educativo, esa es la palabra que estaba buscando. Se me cruzan los cables acá de repente. Ha sido muy educativo este tiempo y agradecemos el tiempo que has tomado para compartir todo el conocimiento que tienes sobre todo esto y darte las gracias por todo lo que has podido compartir y no sé, dejarle a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales que tú estás congregándote en la iglesia del Centro de Ministerio May, de ahí de Maipú, 536. Ahí estás junto a los hermanos y también en Rancagua. Siempre se me olvida la dirección de Rancagua, pero ahí tenemos dos lugares. En Rancagua estamos en la Avenida Las Torres 462, claro, los días domingos a las 11 de la mañana. En la comuna de Maipú los días sábados a las 5 de la tarde y luego en el verano cambiamos eso a una hora a más como las 7 de la tarde. Pero sí, gracias y a todos los que están viendo esto, muchas gracias por acompañarnos y les invito a seguir este canal, a suscribirse, a escuchar el contenido que Alejandro trae cada semana, que sé que es de mucha bendición para ustedes. Así que un abrazo, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Jim, que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que gracias por esta entrevista. Que el Señor te bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición este tiempo que tuvimos junto al pastor y misionero Jim Mazurek. Un tema, la verdad, es que fue de mucha bendición para mi vida y estoy muy agradecido por todo lo que pudimos conversar con el pastor. Así que no se olvide, hermanos, amigos, que estamos toda la semana subiendo videos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, así que para que se suscriban y para que muchas personas también puedan conocer este canal. Así que no se olvide de compartir nuestro canal, nuestro video, ahí en las redes sociales que están apareciendo. Así que muchas gracias nuevamente por todo el apoyo que ustedes nos brindan semana a semana de estar junto a nosotros. Así que los dejamos invitados para la próxima semana, en donde vamos a subir nuevamente un video acerca de lo que estamos viendo este mes de septiembre, que es la celebración del mes de la Biblia, la palabra de Dios, que es muy importante para nosotros. Y tal como lo decía el pastor ahí en el video, que podamos leerla, podamos escudriñar la palabra del Señor, que le pidamos al Señor en oración: Señor, dame pasión por tu palabra para estar buscando más de ti. Así que muchas gracias, hermanos, nuevamente por estar con nosotros. No se olviden de darle me gusta, de compartir este video y también de suscribirse. Y como lo hemos dicho y lo hemos mencionado en otras ocasiones, si usted tiene alguna petición de oración, si usted quiere compartir algo con nosotros, ahí lo deja en la caja de comentarios para que podamos saber de usted y de alguna manera ayudarnos y bendecirnos. Así que gracias, hermanos, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga, que estén bien. Chao.